Número 2. Victoria, la rebelde. Victoria Byers tiene 14 años pero aparenta 18. Alta, delgada y pelirroja. Últimamente se vestía de manera llamativa, tanto para las chicas como para los chicos. Le gustaba el cuero, las botas cortas negras, faldas cortas, chalequitos cortos, muchas joyas y un peinado diferente casi todos los días. Era ruda, tenía que serlo. Sus compañeros pensaban que los que vivían en casas móviles eran de clase baja. Los amigos de Victoria eran su propia clase, como decían sus enemigos. Cuando ella y sus vecinos subieron al bus el primer día de clases, enseguida se dieron cuenta cómo serían las cosas. El bus estaba lleno, obviamente. El barrio de casas móviles era la última parada de la ruta. Solamente los primeros dos chicos de los 12 encontraron asiento para compartir. Todas las mañanas subían a empujones para ser los primeros. Victoria se había dado por vencida en el intento. Dos chicos más grandes que ella, con olor a cigarrillo y mal aliento, quienes nunca jamás llevaban libros, se abrían camino para ser los primeros de la fila. Nadie en el bus miraba las caras de los chicos de las casas móviles. Parecían temer hacer contacto visual y tener que moverse del lugar para que se sentara un tercero en su asiento. Y por supuesto, nadie le gustaba sentarse al lado de esa gentuza. Victoria los había visto apretándose la nariz cuando ella y sus vecinos subieron al bus y había escuchado los murmullos. ¿Cómo se siente una chica que empieza la secundaria y todos pretenden no verla como si no existiera, como si fuera una escoria de la vida? El conductor del bus no arrancaba hasta que todos estuvieran completamente sentados y los dos muchachos que ya se habían sentado se levantaban de mal humor diciendo que hicieran lugar para los otros. Algunos, los chicos ricos, que parecían ser todos los que no vivían en el barrio de Victoria, o sea, de las casas móviles, hacían lugar a regañadientes en el asiento. El primer día, Victoria fue la última en encontrar asiento. Miró al frente donde se habían sentado casi todos los chicos negros. Nadie quería sentarse con ellos, tampoco especialmente los chicos del barrio de casas móviles. Es más, los amigos de ella les ponían nombres horribles y no se sentaban con ellos aunque les ofrecieran asiento. Victoria había crecido creyendo que los negros estaban por debajo de ella. En el barrio de casas móviles no vivían personas de raza de color y ella no sabía por qué se les consideraba inferiores si solo eran de diferente color. Su padre decía que eran haraganes, criminales y estúpidos. Sin embargo, eso era lo que ella pensaba de su padre, por lo menos hasta 2 años antes. Cuando tenía 12 años, pasó algo con sus padres. Antes de eso, parecían iguales al resto de sus vecinos. Todos los viernes por la noche había un baile comunitario donde los maridos borrachos y los esposos celosos se peleaban por sus esposas y novias. No era inusual que la policía interrumpiera el baile y se llevase a algunos a pasar la noche en la cárcel. Con frecuencia su madre sacaba al padre de ella de la cárcel y seguían peleando todo el fin de semana.
A su papá le era difícil mantenerse en algún trabajo y el sueldo de camarera de su madre no era suficiente para cubrir los gastos de la casa. Su padre había trabajado de mecánico, de albañil, de cocinero y de cajero en una tienda. Faltar, llegar tarde o ser arrestado le había costado la pérdida del empleo y había vivido de la ayuda social unos meses, hasta que conseguía otro trabajo. Victoria deseaba que sus padres no participaran de los bailes de los viernes, pero ellos lo esperaban como la más significativo de la semana. Debía admitir que le gustaba andar por ahí con Eduardo, su hermano mayor, y Julia, su hermanita, y sus amigos durante los bailes. Siempre andaban por ahí creando problemas, haciendo travesuras, mientras sus padres bailaban, cantaban y bebían y peleaban. Andando con esos amigos fue que Victoria empezó a tomar bebidas alcohólicas y a fumar. Cuando Eduardo terminó la secundaria, se fue a vivir solo a Michigan. Pocas eran las familias que no participaban de los bailes. El padre de Victoria decía que eran los religiosos, los santurrones y los fieles. La madre siempre le recordaba: Bernardo, no te olvides que a mí me educaron así y todo eso no es malo. Podríamos ir a una iglesia de por aquí. Pero su padre le decía: te saqué de todo ese fetichismo supersticioso. Esa llegó a ser la opinión de Victoria acerca de la iglesia. Ella creía que Dios existía en algún lugar y su madre le había dicho que Él había creado el mundo, la había creado a ella y la amaba. No lo entendía. Si Dios había creado este asqueroso mundo y le había dado esa mala vida, ¿cómo podía amarla? Un viernes por la noche, cuando estaba en séptimo grado, al oír la música que daba inicio al baile de fin de semana, salieron al estacionamiento para escuchar a la banda. Victoria pensaba deshacerse de Julia en cuanto comenzara la fiesta y escaparse por ahí con sus amigos para fumar y tal vez tomar algunas cervezas. Pero antes de poder hacer esto, paró la música y todos miraron sorprendidos hacia la pequeña plataforma. Oh, perdón, dijo el cantante. Uno de los vecinos me preguntó si podía presentar a un invitado a quien le gustaría hablar por unos pocos minutos. A veces los policías locales les hablaban a los vecinos o la policía les recordaba cómo debían comportarse y los políticos también aprovechaban esa oportunidad mientras todos estaban reunidos para darle algunas palabras. O el dueño del lugar les recordaba que eso era un privilegio que podía terminar si volvían a pelearse. Pero en ninguno de esos bailes había habido un vecino que trajera un invitado para hablar. Era una persona de la iglesia de quien el papá de Victoria se burlaba y su invitado era un predicador. En cuanto empezó a hablar, la gente empezó a gritar para que continuara la música, pero el invitado dijo: si tan solo me permiten unos minutos, les prometo no tomar más de 5 minutos de su tiempo. Y les pido que dejen que sus hijos escuchen también. De alguna forma, esas palabras acallaron la multitud. El hombre dio un mensaje corto y rápido, incluyendo versículos de la Biblia y un poco de gritos.
Victoria había ido una vez a la iglesia con una amiga y no tenía ni idea de qué estaba hablando el hombre. Sin embargo, le sorprendió que todos, hasta los músicos y el que vendía bebidas alcohólicas, estuvieran escuchando. Nadie corría, nadie hablaba, nadie se movía. Todos completamente estaban en silencio poniendo atención a lo que la persona estaba hablando. El discurso no parecía ser tan bueno, pero se sentía algo, había un ambiente especial, daba la impresión que el hombre sabía de qué estaba hablando y lo decía con seguridad y autoridad. Victoria entendió que él decía que todos eran pecadores y necesitaban a Dios. Dios los amaba y quería perdonar sus pecados y prometía llevarlos al cielo cuando se murieran. No le creyó. Victoria detestaba su vida y hacía las cosas mal. No eran peores que las que hacían sus padres. Ellos fumaban, ellos bebían y peleaban en cada momento que les daba la oportunidad, pasaban peleando. ¿Cuál era el problema? Y si Dios los amaba, ¿por qué tenían que vivir en un barrio de casas móviles? Victoria quería seguir andando por ahí con sus amigos, pero no quería ser la única en interrumpir. Parecía que todo el mundo estaba paralizado, no entendía, no había escuchado mucho de esa charla religiosa y no le interesaba escuchar mucho más. Cuando se dio la vuelta para quejarse con sus padres, se quedó paralizada al ver a su mamá con los ojos cerrados, moviéndose silenciosamente los labios. ¿Estaría orando? ¿Y su papá? Generalmente algo así lo hubiera puesto nervioso e impaciente. No le hubiese sorprendido si hubiese intentado hacer callar al orador o haber ocasionado algún disturbio, pero estaba ahí de pie, mirando al predicador sin moverse, poniendo completamente atención a lo que el predicador decía. Papá, le susurró ella. Él hizo un gesto para hacerla callar. ¿Qué era tan interesante?, pensó Victoria. ¿Qué era lo que mantenía callada a toda esta multitud fiestera? El predicador le pidió a su audiencia que inclinaran su cabeza y cerraran los ojos. Ahora sí que tenía que hacer algo que nunca habían hecho. Si había algo que su papá y sus amigos detestaban, era que les dijesen lo que tenían que hacer. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta que casi todos lo estaban haciendo. Algunos miraban al suelo, pero casi todos tenían los ojos cerrados. El predicador les dijo cómo podían recibir a Cristo. Dile a Dios que sabes que eres un pecador, les dijo. Dale gracias por enviar a Jesús a morir por ti y acepta su perdón. Victoria seguía sin entender. Todo el asunto la ponía incómoda, pero algo estaba pasando allí. Miró a su papá y se quedó perpleja al verlo de rodillas y llorando. Su madre estaba agachada a su lado, abrazándolo y orando por él y con él. Victoria se sintió avergonzada en cuanto el predicador terminó y empezó la música, se escabulló con sus amigos. ¿Qué fue todo eso?, les preguntó Victoria a sus amigos. ¿Qué sé yo?, dijo uno de los chicos, sacando algunas latas de cerveza de una bolsa de papel y dándole una a cada uno de ellos. Tendrías que preguntarle a tu viejo. Él parecía saberlo, lo mismo que tu mamá, le dijo otra persona de los jóvenes a Victoria. Victoria se estremeció. Su mejor amiga agregó, se fueron del baile, ¿sabías?
¿Qué quieres decir?, le dice Victoria. Tu mamá se llevó a tu papá hasta la casa y tu hermanita iba detrás de ellos. ¿Se hicieron religiosos o algo parecido? Sea lo que sea, dijo Victoria, tratando de cambiar el tema. Necesito un cigarrillo. En realidad, Victoria no necesitaba un cigarrillo. Tenía que decir algo como para sentirse mayor. Fumaba, pero no llevaba cajetilla de cigarros con ella. De vez en cuando fumaba de los cigarrillos de sus amigos. Cuando terminó la noche, después de haber consumido bastante cerveza y cigarrillos, ella se sentía miserable. Se llenó la boca de chicle tratando de ocultar el aliento y regresó a casa. Atravesó el estacionamiento donde todavía estaban tocando música y la gente aún bailaba. Algunas de las personas a quienes había visto con los ojos cerrados orando, ahora estaban bebiendo y comportándose como siempre. Pero no había ninguna pelea ni razón alguna para llamar a la policía. Se había pasado media hora del límite de tiempo permitido, pero sus padres nunca estaban en casa tan temprano los fines de semana cuando había algún baile en el barrio. Ella esperaba la gritería y las amenazas de costumbre que raramente se cumplían y la recriminación por hacer toda clase de cosas feas. Todo lo que ella y sus amigos habían hecho era poner algunos petardos en algunos buzones y salir corriendo pateando algunos basureros. Su padre siempre la acusaba de cosas peores, pero las amenazas de castigo siempre quedaban en el olvido. Esta era una noche fuera de lo común. Su hermanita Julia ya estaba en la cama, pero sus padres estaban más despiertos que nunca. Su madre estaba sentada delante de la angosta mesa de la cocina con la empolvada Biblia frente a ella. El papá estaba emocionado, radiante, yendo sonriente de un lado a otro lado. Quiero dejar de fumar y tomar, dijo él en cuanto entró. Quiero comenzar de nuevo. Bernardo, le advirtió la mamá de Victoria, nadie dice que no puedes ser cristiano si fumas o bebes. Busquemos una iglesia y empecemos a vivir para Dios y dejemos que Él haga la obra en nuestras vidas. Victoria sacudió la cabeza y se dirigía a su dormitorio, pero su padre la llamó. Esta noche me convertí en cristiano, querida, dijo, usando una palabra que no pronunciaba desde que ella estaba en el jardín de infancia. ¿Y qué era antes?, le preguntó ella. No era nada. Tu mamá era cristiana, pero yo conocía al Señor, dijo la mamá, pero durante muchos años no viví para Él. Yo tampoco era nada, pero esta noche volví al Señor. Vamos a empezar a ir a la iglesia. ¿Y a la iglesia?, exclamó ella. Yo no voy a ir. Claro que sí, le dijo su papá. Cuando te salves, desearás ir a la iglesia. Yo no puedo esperar. Yo sí. ¿Y cuando me salve de qué?, dice Victoria. Del infierno de tus pecados. En los brazos de Jesús estarás segura y cuando mueras irás al cielo. ¿De verdad crees eso?, preguntó Victoria. Por supuesto, dijo el señor Byron. Te diré lo que pienso, dijo ella. Creo que has estado bebiendo, peleando y maldiciendo y que has vuelto a perder tu trabajo. A su padre se le congeló la sonrisa. Sabía que lo había hecho enojar y que él tenía ganas de pegarle. Había dicho lo que pensaba que era la verdad, pero en realidad no quería herirlo. Él se acercó a ella y se puso rígida.
No me toques, le gritó Victoria. Él la tomó suavemente por los hombros y le habló tranquilamente. Victoria, no te voy a golpear, déjame abrazarte. Victoria no recordaba cuándo hacía que no lo abrazaba a su papá. Sé que todo esto te debe resultar algo extraño, pero esta noche me pasó algo. Es como si Dios me hubiera hablado. No sé por qué escuché o cómo Él lo consiguió, pero lo hizo y las cosas van a cambiar. Ese será el día, pensó ella. Sé que tienes motivos para no creerme, querida, le dijo su papá. No te culpo si no entiendes. Nunca te di motivos para que confiaras en mí, así que debo probártelo. Déjame, dejemos que Dios obre en ella, dijo su mamá. Y bastante tenemos que hacer en nosotros y Él también nos va a ayudar con esto. Finalmente se apartó de su papá. Bueno, me alegra que esto les esté resultando a ambos, les dijo Victoria, pero no esperen que yo sea parte de ello. Suena extraño. Escuchan 5 minutos a un loco predicador y de pronto son santos, les dice Victoria. No somos santos, dijo su madre, solamente le hemos entregado nuestras vidas a Dios. ¿Y no te parece que es raro? Comenta Victoria. Cuando Dios se acerque a ti, dijo su papá, nos vas a pensar que sea extraño. Finalmente llegó a la pequeña habitación que compartía con Julia y se tiró sobre la cama. Tenía miedo al ver lo que les estaba pasando a sus padres. Llegó a la conclusión que si esto realmente alejaba a su papá de la bebida alcohólicas y de las peleas y dejaba de ser un haragán y se ponía a trabajar, todo estaría perfectamente bien. Pero tanto cambio en tan poco tiempo era demasiado para asimilar en ese momento. Julia se movió. Victoria, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Te enteraste lo que pasó esta noche? Sí, ya oí. Vuélvete a dormir. Entonces ya sabes que ahora soy cristiana. ¿Tú también? Le dice Victoria. Ajá, tengo a Jesús en mi corazón. Victoria se sentó. Ahora sus padres le habían lavado el cerebro a su hermanita. A Jesús en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no es que Él esté dentro de mí, sino que lo acepté en mi vida. Algún día me voy a ir al cielo. Oh, no. Victoria, será mejor que tú también lo hagas. No querrás ir al infierno. Julia, será mejor que dejemos las cosas claras. Todo el mundo en este barrio se va a ir al infierno y eso nos incluye a ti y a mí. Inmediatamente Victoria se arrepintió de haberlo dicho. ¿Quién era ella para desanimar a su hermanita Julia? Tal vez la iglesia fuera buena también para Julia, siempre y cuando no la hicieran ir a ella. La respuesta de Julia demostraba que no estaba molesta con lo que le había dicho. A mí no, dijo radiante. Yo me voy al cielo con Jesús. Me alegro por ti, hermanita, pensó ella, pero a mí déjenme fuera de esto.